Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Aquí les habla su queridísimo amigo Requiem, presentándose con un nuevo video. Los fanfics. Esas creaciones tan peculiares de los cibernautas que tanto nos gusta leer. Relatos que se encargan de alterar historias preexistentes, cambiando sus acontecimientos, creando personajes, o formando parejas. O si nos queremos ir al extremo, juntando a personajes de franquicias muy distintas. Estas historias son conocidas popularmente por ser muy caóticas y raras, o como diría la chaviza de hoy en día, muy fumadas. Muy pocas veces se llega a acertar realmente con esta clase de historias, terminando muchas veces en un despropósito y que da vergüenza ajena. Pero existen casos, en donde se puede llegar a crear un buen relato que respete la esencia original de la obra en la que está basada, e incluso, mejorándola. Pero hoy no venimos a hablar de eso. Hoy, venimos a sufrir, a investigar en las fauces del internet sobre los más oscuros, locos, y vomitivos fanfics que el ser humano pueda encontrar. Así que comencemos. Empecemos por YouTube, en donde hay mucha pasta por encontrar. En esta parte no me pondré a escuchar los relatos, porque aparte de que varios de los vídeos son terriblemente largos, no quisiera que me caiga copyright. La mayoría de estos fanfics tratan de, yo en tal lugar. Como por ejemplo, yo en Naruto. Yo en One Piece. Yo en High School DxD. Yo en el Monsterverse. Yo en... Creo que ya entendieron el mensaje. Como podrán ver, la mayoría de estas historias transcurren en animes, porque todos sabemos que esos son los mundos perfectos, para la gente que no recibe afecto de nadie. En serio, por alguna razón estas son las clases de escenarios que los fanfiqueros eligen para desarrollar sus pedorras historias. Y hablando de anime, aquí tenemos las típicas historias What If, que se traducirían en ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si Goku fuese traicionado por sus amigos? ¿Qué pasaría si Goku entrenase 1.000.000 de años en la habitación del tiempo? ¿Qué pasaría si Goku renaciera con sus poderes? ¿Qué pasaría si un momento, solamente estoy mencionando a Goku? Pues sí, naturalmente Dragon Ball es el anime que tiene más fanfics en YouTube, fácilmente porque es el anime más famoso de toda la historia. Aparte de las típicas historias sobre especulaciones y teorías, Goku también tiene muchos fanfics en donde viaja a otros animes, en donde, en vez de entregarnos una entretenida historia donde este interacciona con los otros protagonistas y sus mundos, se dedica a tirarse a todas las mujeres que se encuentre en el camino. Porque sí, porque Goku es el macho alfa definitivo del anime, y porque es el más fuerte. Lamentable. Saliéndonos un poco del mundo del anime, tenemos a las creepypastas, basadas, obviamente, en The Loud House. Estas historias se jactan de ser creepypastas, como su propio nombre lo dice, pero en realidad solo son relatos enfermos con tintes incestuosos. ¿Qué digo tintes? Más bien casi todas tratan en su totalidad, de Lincoln montándose a sus hermanas, y si no es eso, entonces tratan de situaciones sumamente estúpidas que vive Lincoln y su familia. Como la ocasión en donde él y sus hermanas toman clases sobre Corea con un profesor ultra demente. Jaj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 a. Pinches celdos americanos de mierda, con que festejándome de mi gran despido, por haber delatado mis planes siniestros. Chingada madre, me los voy a llevar a Corea del Norte, como mis nuevos alumnos de intercambio. ¿Y quién se atreva a oponerse a ese viaje forzado de intercambio ilegal de alumnos? Sus familias serán asesinados por mis agentes de gobierno de mi país. O la ocasión donde un demonio sexual poseyó a Lincoln y este comenzó a tirarse todo lo que veía. Eric llega, ahora sí, a pelear por el bien de la ciudad. Lincoln estaba transformando su pene en pene de espada, totalmente afiada. ¿Cómo demonios hizo posible que el pene de Lincoln se transformara en espada? Nunca, hasta la fecha, ha existido una caricatura con estas características, ni siquiera un anime. Lin empezó a pelear con Lincoln, dando espadazos a los dos, mostrando coreografía al estilo de las películas de acción. Mientras tanto, en la gasolinera, especialmente en el baño de mujeres, Rita estaba mojando Lola. Entre otras abominaciones. De hecho, hoy en día la mayor parte de creepypastas no dejan de ser fanfics estúpidos con tintes de terror. Y así como este, hay muchos otros relatos más enfermos sobre caricaturas, como Dipper va a Taco Bell y One Fox to Babies. Aunque este último entra más en la categoría de cómics, pero son igualmente asquerosos. Así, en YouTube abundan cientos y cientos de cómics hechos por fanáticos sobre caricaturas, animes, juegos y demás cosas, algunos son algo entretenidos, y otros dan vergüenza ajena. Para terminar con los fanfics de YouTube, tengo un serio problema con varios de estos. Y es el hecho de que el mismo autor se autoproyecta en estos.
Con esto quiero decir que el autor se representa a sí mismo, como un personaje dentro de la historia, siempre como él, o la protagonista. Y como habrán notado, por lo general estos siempre terminan siendo Gargestus, o Merrisus, o sea, que son personajes todopoderosos que todo lo pueden lograr, todo lo pueden hacer, que son admirados por todos, y que tienen un montón de novios o novias. Simplemente porque sí, porque son los protagonistas de la historia. Así, el autor se identifica con estos personajes, creyéndose lo mejor del mundo. Una conducta que claramente relacionable con adolescentes calenturientos o niñitos estúpidos y ediles. Ya entrando a otras comunidades un poquito más raras como Amino, Facebook o varios sitios de fanfics, toca hablar de las típicas series para adolescentes, en donde encontraremos 1000 relaciones sentimentales caóticas y peligrosamente tóxicas, dramas amorosos ridículos, personajes cuya única función es atrasar a la parejita protagonista, y un montón de etcétera que le daría mucha porquería que comer a los fanfiqueros genéricos. Por ejemplo, están los fanfics de Ladybug, con los desvíos amorosos entre la Miraculous, Cat Noir, sus identidades reales, los otros personajes, y demás weas, que se repiten con los fanfics de Star versus las fuerzas del mal, con Star, Marco, el tipo de los cuernitos, y demás cosas. Y no nos olvidemos de mencionar a los fanfics de Crepúsculo. Estas historias, como ya dije, se caracterizan por hacer y deshacer relaciones, para crear y sobredimensionar situaciones forzadas y ridículas, incluso mucho más de lo que ya eran en las series originales, con el único objetivo de mojar a las fanáticas más básicas de esta clase de historias. Ah, cierto, no olvidemos que muchas pelis de Netflix están basadas en esta clase de fanfics. Y bueno, creo que ya hablé de todo lo que tenía que hablar. Tal vez se me pasó mencionar algunas cosas, como por ejemplo las distintas polémicas que rodean a algunos creadores de fanfics, como Deload Channel o Christian, a quien no mencioné anteriormente, porque hablar del fandom de Sonic es automáticamente hablar de cáncer, ahondar un poco más en los diversos fanfics de anime o de series para pubertos, pero creo que con lo que dije es más que suficiente para demostrar lo cagadas que están las diversas comunidades. Y bueno, creo que esto fue todo por el día de un momento. Ya me había olvidado. Por favor, no. Por lo que más quieras. No.